Sin saberlo, él era el multimillonario secreto que acababa de salvar la empresa en quiebra de su padre. La esposa se divorció de su marido en una cena familiar, llamándolo pobre cerdo gordo. Lo que hizo a continuación sorprendió a todos. Firma los papeles, Joss. Un pobre cerdo gordo como tú nunca estuvo destinado a estar al lado de alguien como yo. Ya no eres digno de ser llamado mi esposo. Estás por debajo de mi estatus. Esas fueron las últimas palabras cargadas de veneno que Stella Carter susurró en la mesa familiar antes de guiñarle un ojo a su amante secreto y empujar los documentos del divorcio en el pecho de su esposo mientras toda la sala estallaba en risas. Ella no tenía idea de que el hombre al que humilló y descartó era el multimillonario secreto que silenciosamente había salvado la empresa en crisis de su padre. Lo que ocurrió después te hará repensar todo lo que crees sobre la lealtad, la ceguera y el precio de la arrogancia. Espectadores, ¿qué harían si su esposa los llamara pobres cerdos gordos frente a su familia? Cuéntame tu opinión en los comentarios. La mansión Carter brillaba esa noche como un palacio decidido a eclipsar todas las demás casas del rico distrito. Filas de candelabros caían del techo como cascadas de vidrio congelado, esparciendo luz dorada sobre pisos de mármol pulido. La larga mesa del comedor se extendía por la habitación como un símbolo de supremacía, de caoba tallada con patas en forma de garras de león y con un brillo similar al de un espejo. El aire olía a ajo asado, tomillo, verduras glaseadas con mantequilla, jamón rociado con miel y un leve rastro del perfume de jazmín característico de la madre de Stella. Esta no fue una cena cualquiera. Fue una celebración, una fiesta de autofelicitación triunfal porque Carter Steel and Engineering, el legado familiar que había estado ahogándose en deudas durante meses, había sido milagrosamente salvado a principios de esa semana por un inversor multimillonario cuya identidad permanecía desconocida. Para los padres de Stella, esta cena fue su renacimiento. Para Stella, era el escenario que había estado esperando. Los familiares llenaron la habitación. Tíos con trajes de hierro que huelen ligeramente a whisky. Tías rebosantes de diamantes. Primos con sonrisas llamativas y risas demasiado fuertes. Todos los asientos estaban ocupados excepto un pequeño espacio en el extremo más alejado de la mesa donde Joss Wilson estaba sentado encorvado, eclipsado por la grandeza de todos los demás. Joss parecía completamente fuera de lugar, dolorosamente. Su camisa estaba cuidadosamente planchada pero era sencilla. Sus botas estaban lustradas pero eran viejas. Llevaba el pelo peinado hacia atrás con pulcritud, pero parecía un hombre que se esforzaba demasiado por no parecer nervioso. Su presencia entre estas élites brillantes era como una gota de lluvia temblando en una habitación de gemas pulidas. Examinó la mesa en silencio, notando detalles que otros pasaban por alto. El orgullo engreído en los ojos de la madre de Stella. El entusiasmo casi teatral en los gestos de su padre. La forma en que Stella misma miraba constantemente a Víctor, quien estaba sentado a unos cuantos asientos de distancia con la confianza de un hombre esperando ser coronado. Víctor llevaba un traje azul marino confeccionado tan perfectamente que casi se amoldaba a su cuerpo. Sus gemelos brillaban como estrellas, y cada vez que reía, los primos se inclinaban hacia adelante, cautivados, como si el humor tuviera un sabor más rico cuando venía de él. Joss ya conocía esa atmósfera antes. Había sentido esa incomodidad muchas veces, ser medido en silencio, ser despedido sin palabras, ser juzgado por gente que creía que la riqueza determinaba a la humanidad. Pero Stella, su esposa, siempre lo había apoyado, o al menos eso creía. Esta noche se sintió diferente. Stella estaba de pie a la cabecera de la mesa, radiante con un vestido esmeralda profundo que abrazaba su figura y captaba la luz con cada movimiento. Su cabello caía en cascada sobre sus hombros en suaves ondas, enmarcando un rostro demasiado perfecto, demasiado intencional. Incluso la forma en que levantó su copa de vino parecía ensayada. Todos, comenzó Stella, y su voz resonó con seguridad en todo el salón. Gracias por venir esta noche. Significa todo para nosotros, para mi padre, para mi madre y para toda nuestra familia, celebrar el rescate de nuestra empresa. Su padre asintió vigorosamente, con el orgullo hinchándose en su pecho. Sí, añadió en voz alta. Pasar del borde de la quiebra a este momento. Es un milagro. Alguien creyó en nosotros.
Creído en Carter Steele. Estamos vivos de nuevo. Los aplausos sacudieron la mesa. Las copas de vino chocaron. Las hormigas secaron lágrimas dramáticas. Alguien gritó: «Hemos vuelto, nena». Joss esbozó una pequeña sonrisa, genuinamente feliz por el padre de Estella. El hombre había estado estresado durante meses. Noches de insomnio, proveedores impagos, reuniones llenas de pánico. Se alegró de poder salvar a toda la familia, ya que la empresa es su única fuente de sustento. Pero entonces Estella giró su cuerpo, no hacia sus padres, no hacia los invitados, sino hacia él, y su sonrisa se agudizó hasta convertirse en algo frío. Por supuesto, dijo dulcemente, esta celebración también marca el comienzo de una decisión personal. Se hizo el silencio. Sus primos intercambiaron miradas ansiosas. Joss parpadeó, inseguro. Estella levantó un sobremanila de la mesa a su lado y caminó con deliberada gracia hacia el asiento de Joshua. Sus tacones resonaron en el suelo de mármol, como si fuera una cuenta regresiva. Ella se detuvo justo frente a él, inclinándose lo suficientemente cerca para que su perfume lo envolviera como una advertencia. Lo suficientemente cerca para que su susurro pudiera cortarle directamente el pecho. «Firma los papeles, Joss». Su corazón se detuvo por un instante. Ella se apartó un poco, lo suficiente para que él pudiera ver la crueldad detrás de sus ojos. Un pobre cerdo gordo como tú nunca estuvo destinado a estar al lado de alguien como yo. Las palabras penetraron más profundamente que cualquier espada. Antes de que él pudiera respirar, ella enderezó su postura y lo dijo otra vez, pero esta vez lo suficientemente alto para que toda la sala lo oyera, su voz destilando desdén teatral. Dije, me voy a divorciar de este pobre cerdo gordo. La sala se quedó sin aliento y luego la risa estalló como una explosión volcánica. Su madre casi se ahoga de la risa tan fuerte. Su padre sonrió aliviado, como si finalmente se hubiera aliviado el peso de tener que tolerar a Joss. Sus primos se dieron codazos entre sí, susurrando, por fin ha recuperado el sentido. Un tío murmuró en voz alta, honestamente, míralo. No pertenece aquí. La cara de Joss se sintió caliente. Se le hizo un nudo en la garganta. La risa se desdibujó hasta convertirse en un rugido indistinto. La vergüenza lo invadió en oleadas dolorosas, pero no persistió. No se defendió. Él permaneció sentado allí, quieto, callado, herido. Estella golpeó el sobremanila contra su pecho. Deberías estar agradecido, susurró. Me quedé tanto tiempo. Se giró dramáticamente hacia Víctor y levantó su copa de vino, brillando de satisfacción. Y ahora, dijo, aplaudamos al verdadero hombre que salvó nuestra empresa. Víctor se puso de pie, ajustándose el traje, disfrutando de un aplauso tan fuerte que hizo temblar la lámpara. La risa volvió a resonar en el comedor, fuerte, aguda y despreocupada, como si cada persona sentada en la mesa de los Carter se hubiera propuesto aplastar la poca dignidad que le quedaba a Joss. La luz dorada del candelabro se reflejaba en las copas de vino, resplandeciendo en los rostros contorsionados por la diversión. Alguien en el otro extremo imitó el modo en que Estella había golpeado el sobre contra su pecho, y la mesa estalló en otra ola de risas. Joss permaneció sentado perfectamente quieto. Sus manos descansaban tranquilamente sobre el sobre que tenía en el regazo. Sus hombros no subían ni bajaban más rápido de lo habitual. Sus ojos permanecieron bajos, en paz, incluso como si nada de esto lo afectara. Pero en su interior su mente se alejaba lenta y silenciosamente, lejos del ruido, lejos de la humillación, lejos de la sonrisa triunfante de Estella. La habitación empezó a desdibujarse en los bordes, las voces se desvanecieron en un zumbido sordo y la memoria abrió sus puertas. Vio de nuevo el ático, las ventanas de cristal que se extendían desde el suelo hasta el techo. Manhattan brillaba bajo él como una galaxia inquieta, con el horizonte cortándose a través del cielo nocturno. Pero lo que más recordaba era el silencio. Cómo se tragó la habitación entera. Cómo presionaba contra sus costillas hasta que respirar se sentía como una tarea ardua. Recordó la carta sobre la mesa, la letra delicada, el mensaje cruel. Eres rico, pero estás demasiado gordo.
Recordó haber leído esa línea una y otra vez hasta que las palabras perdieron forma y se convirtieron en nada más que dolor. En la mesa del comedor, el primo de Estella señaló a Josh burlonamente. «Míralo. Ni siquiera puede defenderse». La risa estalló de nuevo. Josh no se inmutó. Su mente permaneció en el ático. Nathan estaba de pie frente a él, con la preocupación grabada en cada línea de su rostro. «¿Estás dejando todo atrás?». Nathan había preguntado. Josh estaba de pie junto a la ventana. Las luces de la ciudad se reflejaban en las lágrimas que se negaba a enjugar. «Dejo la mentira», susurró. «Quiero saber quién soy sin riquezas, sin expectativas, sin que alguien me quiera para mi cuenta bancaria». Recordó haber cerrado la última maleta, ropa sencilla, botas gastadas, nada que brillara, y salir al último aliento del ático que alguna vez pensó compartir con alguien que lo amara. Otra ronda de risas desde la mesa de los Carter rompió débilmente en los límites de su conciencia. La madre de Estella se rió a carcajadas. «Mi hija desperdició 1 año y medio de su vida con esa cosa». Víctor sonrió. Algunas personas nacen para estar abajo». Josh inhaló lenta y profundamente y se adentró más en sus recuerdos. Recordó todo lo vivido en busca del amor verdadero en Silver Creek. Un pueblo donde nadie lo miraba 2 veces. Las crujientes escaleras de madera que conducían a su habitación alquilada. La modesta cama con resortes que le pinchaban la espalda. La luz del sol polvorienta que se filtraba a través de las finas cortinas cada mañana. La obra donde aprendió el peso del acero y el dolor de los músculos. Volvió a ver a los hombres en el lugar. Rostros cansados, manos ásperas, hombres que reían con sinceridad y maldecían con honestidad. Al principio no sabían su nombre. A ellos no les importó. Solo querían saber si podía trabajar. Y pudo. Trabajó más duro que nadie. El sudor se convirtió en un lenguaje que finalmente entendió. Luego el callejón. Ahora lo vio claramente. La farola parpadeante, las paredes en sombras, los 3 hombres que rodeaban a una mujer cuya voz temblaba de miedo. «Por favor, déjame ir». Recordó haber dado un paso adelante. «Déjala ir». La pelea regresó como una serie de golpes fuertes. Puños chocando, botas raspando, aliento quemando. No había luchado porque fuera valiente. Peleó porque no soportaba ver a alguien llorar pidiendo ayuda. Cuando todo terminó y los atacantes huyeron, recordó haber recogido sus pertenencias esparcidas, el suave sonido de su respiración temblorosa, la forma en que lo miró como si fuera la seguridad en forma humana. «Mi nombre es Estella», había dicho. «Mi nombre es Josh». La primera vez que dijo su nombre, sonó como un comienzo. Recordó sus lentos paseos por Silver Creek, el café donde siempre revolvía su bebida 2 veces antes de beberla. La pequeña tienda de comestibles donde ella fingía no mirarlo mientras él ayudaba a clientes mayores a cargar bolsas pesadas. El banco del parque donde una vez se sentó con él bajo la luz del sol poniente. Ella inclinó ligeramente la cabeza mientras le preguntaba sobre su infancia. Ella sonrió tan cálidamente en ese entonces. Recordó la primera vez que visitó la casa de sus padres. La mirada que le dirigió su madre antes incluso de que entrara. La sonrisa agria que forzó su padre. Las preguntas pesadas e insultantes que le lanzaron fueron como pruebas diseñadas para que fracasara. Aún así Estella lo defendió. O al menos eso creía. Recordó su boda. La pequeña ceremonia en el patio trasero de la casa de sus padres. Rosas baratas, sillas desparejadas y un vestido que Estella afirmaba amar aunque se había mirado al espejo con decepción. Pero ella había sujetado sus manos fuertemente durante los votos. Recordó su apartamento, las risas, la cocina, las noches tranquilas, su cabeza sobre su pecho, su voz susurrando promesas en la oscuridad. Luego la crisis de la empresa, el pánico de su padre, sus lágrimas, su desesperación y la noche en que le envió un mensaje a Nathan. «Nathan, invierte $2.000 millones en Carter Steel. Hazlo en silencio. Asegúrese de que la familia de Estella esté salvada». De vuelta a la mesa, alguien gritó: «Josh, ¿por qué estás tan callado?». Sintiendo la vergüenza. Más risas, pero Josh permaneció firme. Su mente regresó al presente lentamente,
como un barco que regresa a la orilla. La humillación se oía ruidosamente a su alrededor. Pero por dentro, su memoria lo protegía. Su verdad lo afirmó. Su silencio no era debilidad. Era poder esperando el momento adecuado. Y cuando finalmente levantó la cabeza, sus ojos ya no eran suaves. La sala volvió a vibrar con risas, como si la humillación se hubiera convertido en el entretenimiento de la noche. Las copas de champán tintinearon y el resplandor de los candelabros bailó como oro líquido sobre joyas costosas y cubiertos pulidos. Estella permaneció de pie orgullosa junto a Víctor, con su barbilla bien alta y una sonrisa tan aguda que podía cortar el vidrio. Joe se sentó tranquilamente donde ella lo dejó, con el sobremanila apoyado en su regazo como una acusación a la que no se molestó en resistir. El bolígrafo que estaba junto a su plato brillaba suavemente, intacto. Seguir. Un primo gritó. Fírmalo, cerdo gordo. Se oyeron más risas. Joss tomó el bolígrafo lentamente, casi con suavidad, como si el mundo entero se hubiera ralentizado para igualar su calma. Con mano firme, abrió de nuevo el sobre, hojeó las páginas nítidas y firmó cada línea con trazos elegantes, casi refinados. Se movía con la precisión de quien ya no tiene nada que temer. Cada firma hirió más el orgullo de Estella de lo que ella creía. Cuando deslizó los documentos firmados de nuevo dentro del sobre, toda la mesa estalló en aplausos. Ese es un buen chico. Víctor sonrió ruidosamente. Obediente hasta el final. Estella se rió, colocando una delicada mano sobre el pecho de Víctor. Pero mientras reía, algo en su interior se aflojó y su mente se alejó del luminoso comedor hacia los oscuros recuerdos que había mantenido herméticamente sellados. Su sonrisa permaneció en sus labios, pero sus pensamientos se desviaron a otra parte. Recordó la noche en que todo empezó a derrumbarse. Ella entró a la oficina de su padre y lo encontró caminando de un lado a otro como si estuviera siendo perseguido. Los papeles abarrotaban su escritorio. El sudor le cubría la frente. Su voz se quebró cuando levantó la vista. Estella, hemos terminado. Susurró. Si no conseguimos financiación antes de que acabe la semana, el banco se quedará con todo. Ella se acercó a él instintivamente. Papá, respira. Yo me encargaré de ello. Pero por dentro, el miedo le arañaba las costillas. ¿Quién podría salvarlos? No, Joss. Definitivamente no es Joss. Joss con sus manos cansadas y su humilde sueldo. Joss, quien llegó a casa oliendo a polvo y sudor. Joss, que tenía buenas intenciones, pero nunca sería suficiente. Ella se había casado con él por gratitud. Sí, por culpa, más de la que le gustaba admitir, pero no por lógica. La lógica pertenecía a la supervivencia, y la supervivencia pertenecía a la fuerza. Entonces, recurrió a la única persona que creía que podía ayudarla. Víctor, su amante secreto. El recuerdo se agudizó, la tenue iluminación de la suite del hotel. Víctor sentado con una camisa impecable, el cuello suelto y la corbata colgando de su bolsillo. En el momento en que entró, su miedo se desbordó. Víctor, mi padre lo está perdiendo todo. Ella había respirado, hundiéndose en la cama, con los dedos temblando. Vamos a la quiebra. Por favor, hagan algo. Los labios de Víctor se curvaron en esa sonrisa familiar y confiada. La atrajo hacia sí y le pasó el pulgar por la mejilla. Estella, murmuró. Te lo dije, no estás hecha para la pobreza. Su respiración se entrecortó. Entonces ayúdanos, susurró. No sé a quién más recurrir. Tengo contactos, dijo con suavidad. Hombres poderosos, hombres que pueden solucionar esto. Su corazón se llenó de esperanza. Nos salvarás. Te salvaré, la corrigió, besándola en la frente. Pero debes hacer tu parte. Se le encogió el estómago. ¿Qué parte? Se inclinó hacia ella, susurrando la palabra que ahora llevaba en el pecho como una escritura. Divorciate de tu marido. Es un peso muerto. Elígeme, Estella. Elige a alguien que pueda darte el futuro que mereces. Recordó cómo latía su corazón, no de miedo, sino de alivio. Se sintió como si una puerta se abriera y un camino se iluminara.
Ella agarró el rostro de Víctor y lo besó con desesperada gratitud. Sí, suspiró ella. Te escojo a ti. Y cuando la noticia llegó a la mañana siguiente, la empresa estaba salvada. Ella había caído de rodillas, llorando, riendo, agradeciendo a Dios, a Víctor y al destino. Por supuesto, era Víctor. ¿Quién más podría mover montañas con una llamada telefónica? ¿Quién más tenía el poder, el estatus, las conexiones? Ciertamente no, Joss. Así que, esta noche, mientras estaba junto a Víctor con su vestido brillante, escuchando a su familia elogiarlo, su pecho brilló con reivindicación. Ella tomó la decisión correcta. Ella se actualizó. Ella escapó de la mediocridad. Ella se alió con un rey. Su sonrisa se hizo más profunda mientras susurraba para sí misma. Esta es la vida que merezco. Estella, murmuró Víctor a su lado, sacándola de sus pensamientos errantes. Tu ex todavía está aquí. ¿No debería ya haber salido arrastrándose? Ella rió suavemente. Él lo hará. Él no tiene columna vertebral. Víctor sonrió y levantó su copa de vino mientras su padre se levantaba orgulloso. Un brindis, anunció el señor Carter con voz resonante. A Víctor, nuestro salvador. Todos aplaudieron excepto una persona. Joss. Se sentó tranquilamente, lentamente, metiendo la mano en su bolsillo con la facilidad con la que un hombre se ajusta la manga. No es un hombre dispuesto a alterar el destino. Joss levantó el teléfono hasta su oído con una calma que irritó a Estella. Ella lo observó desde el otro lado de la mesa, arqueando las cejas con divertida incredulidad. ¿Qué está haciendo ahora? Ella se burló en voz alta. Llamando al sindicato. Algunos familiares estallaron en carcajadas. Quizás esté pidiendo más cemento, gritó otro. Víctor sonrió con suficiencia y tomó un sorbo de vino lentamente. Quizás esté renunciando a su pequeño trabajo en la construcción. Eso sería lo más inteligente que ha hecho en su vida. Más risas. Joss no reaccionó. Simplemente habló al teléfono, con voz firme. Nathan, retira la inversión de $2.000 millones de Carter Steel. Inmediatamente. Las palabras salieron de su boca silenciosamente, con calma, mortalmente, pero la sala escuchó cada sílaba. Por un segundo, hubo silencio, una breve pausa de asombro. Entonces toda la mesa explotó. ¿Qué? Dios mío, está loco. ¿Retirar qué? $2.000 millones. Finalmente ha perdido la cabeza. Cree que tiene miles de millones. Esto es oro en comedia. La risa sonó tan fuerte que la lámpara tembló. Víctor casi se cae de la silla de la risa. Retira 2.000 millones. Dio una palmada en la mesa. Dios mío, Estella. Este hombre está loco. Estella se tapó la boca, fingiendo ocultar su risa, pero sus hombros temblaron violentamente. Joshua, por favor. Se burló, secándose una lágrima falsa. Deja de avergonzarte. Eres pobre. Ni siquiera tienes $2.000, y mucho menos $2.000 millones. Ni siquiera 200. Alguien más gritó, llámenlo doctor multimillonario, el cerdo gordo delirante. Otro gritó, ¿quién le dio un teléfono? Tómalo antes de que pida un jet privado. La madre de Estella rió tanto que tosió. Su padre se agarró el estómago. Los primos aplaudieron como si estuvieran viendo un monólogo. Joss terminó la llamada en silencio, guardó el teléfono en el bolsillo y se quedó quieto. Ni un solo músculo de su rostro se movió. Esa quietud, esa calma, fue la primera advertencia. Nadie la notó excepto el universo, excepto el destino, excepto el futuro que ya se derrumbaba bajo los pies de la familia Carter. Durante varios minutos, la risa continuó, implacable, feroz, resonando por la habitación iluminada por la lámpara de araña como una sinfonía cruel. Joss permaneció sentado, tranquilo, inmóvil, con el sobremanila reposando tranquilamente sobre la mesa frente a él. La tinta de su firma aún brillaba tenuemente bajo las cálidas luces. Víctor rodeó la cintura de Estella con un brazo, susurrándole algo con aire de suficiencia al oído mientras su padre volvía a alzar su copa de vino. Por Víctor, bramó. El hombre con poder,
el hombre con riqueza, el hombre que nos salvó. Un sonido interrumpió la celebración, un teléfono sonando. Agudo, urgente, presa del pánico. Vibró violentamente sobre la pulida mesa. El teléfono de Raymond Carter. Frunció el ceño y lo cogió, sin dejar de sonreír. Hola, le habla Raymond Carter. Su rostro cambió al instante. Su sonrisa se desvaneció. Sus cejas se arquearon. Le temblaba la mano. No, susurró con la voz entrecortada. No, debe ser un error. ¿Qué quieres decir con que lo retiraron? ¿Retirado a dónde? Papá. Estella se puso de pie. Papá, ¿qué pasó? Los labios del señor Carter temblaron. Tragó saliva con dificultad. Parecía un moribundo. El inversor. Se le quebró la voz. El inversor se ha retirado. Se oyeron gritos. ¿Qué? Imposible. ¿Por qué haría eso? Ya firmamos. ¿Qué pasa? Estella agarró el brazo de su padre. Papá, Víctor está aquí. Pídele que llame a su asistente. Quizás sea un error. Todas las miradas se dirigieron hacia Víctor. El rostro de Víctor perdió el color. Víctor. Estella susurró. Cariño, dile a papá que es un error. Víctor intentó hablar. Su boca se abrió y se cerró como un pez arrastrado a la tierra. El señor Carter lo agarró por el cuello. Llama a tu inversor. Llámalo ahora. Yo no. Víctor tartamudeó, sudando. ¿Tú qué? Estella gritó. Víctor finalmente espetó, con la voz quebrada. Nunca dije que yo era el inversor. La habitación se congeló. Jadeos, bocas abiertas. Garras de choque atravesaron el aire. Estella retrocedió lentamente. Vencedor. Su voz tembló. Me dijiste que salvarías a mi padre. Dije que lo intentaría. Mintió rápidamente. Asumiste que era yo. Aceptaste el elogio. Estella gritó. Me dejaste agradecerte. Víctor miró a su alrededor desesperadamente. No quería avergonzarte. ¿Avergonzarme? Ella gritó. Josh permaneció sentado, tranquilo, silencioso, quieto. El pecho de Estella se agitó mientras se giraba hacia él lentamente, dolorosamente, como alguien que se gira hacia un fantasma que no está listo para ver. Josh, susurró. ¿Eres tú el inversor que se retiró? La sala contuvo la respiración. Josh levantó la mirada hacia ella. Detrás de ellos brillaba un dolor tranquilo y constante. Sí, dijo. Una ballena fue arrancada de la garganta de Estella mientras ella caía de rodillas. No, Josh. Por favor, dime que estás bromeando. Por favor, dímelo. El señor Carter se tambaleó hacia adelante. Tú eras el inversor. ¿Invertiste $2.000 millones en mi empresa? Sí, dijo Josh en voz baja. Estella se arrastró hacia él, aferrándose a sus pantalones, temblando violentamente. Josh, por favor, no nos destruyas. Por favor, no arruines a mi padre. Por favor, no me dejes. Por favor. Josh apartó suavemente sus manos de su pierna. Vine aquí para encontrar el amor verdadero. Creí haberte encontrado, pero ¿qué hiciste en el último minuto? Me trataste como basura. Sus sollozos cortaron el aire. Víctor retrocedió hacia la puerta lentamente, como si intentara desaparecer en la pared. Josh tomó el sobremanila, lo colocó con cuidado en las manos temblorosas de Estella y dijo, querías libertad. Querías poder. Querías un hombre de verdad. Querías que me fuera de tu vida. Dio un paso atrás. Felicidades. Conseguiste todo lo que pediste. Estella gritó, aferrándose a los papeles. Josh, por favor, lo siento. No hagas esto. Por favor. Josh se dio la vuelta. Su padre se desplomó en una silla, sollozando con incredulidad. Su madre se desmayó. Los familiares entraron en pánico. Víctor escapó por la puerta lateral como un cobarde. Y Josh caminó hacia la salida. Se detuvo en la puerta, miró hacia atrás una última vez, no a Estella llorando en el suelo, ni a las manos temblorosas de su padre, ni al caos que los rodeaba,
sino al hombre que solía ser en esta familia y dijo en voz baja: «Gracias por mostrarme quién eres realmente». Luego salió. Espectadores, ¿creen que Estella de Cero tiene una segunda oportunidad? Dejen sus opiniones en los comentarios y no olviden darle a me gusta y suscribirse para más historias interesantes y reales.